El tema de la guerra contra las drogas ha venido adquiriendo importancia, especialmente por lo que ocurre en México. México, como ustedes pueden ver, este es el último corte, por lo menos de aproximadamente mayo del 2012. La cantidad de muertos desde que Felipe Calderón declaró una guerra contra los carteles en diciembre del 2006 ha venido aumentando año con año. Y alcanza aproximadamente los 57,000 personas ya, desde entonces. Para poner un poco en contexto cuánto es 57,000 personas, tenemos que ver que tenemos que analizar de que Estados Unidos perdió aproximadamente la misma cantidad de soldados en Vietnam durante 10 años de conflicto bélico en dicho país asiático. En menos tiempo, casi que en la mitad del tiempo, México ha perdido 57,000 personas, han muerto en ese país en violencia relacionada al narcotráfico. Ahora bien, este último corte del 2012 es de aproximadamente mayo. De sostenerse la tendencia, podría ser de que el 2012 vea una disminución en la cantidad de muertos con respecto al año récord del 2011. Por supuesto que eso está siendo utilizado por aquellos que creen en esto, que creen en la guerra contra las drogas, para decir que la estrategia está funcionando. El hecho de que solamente vayan a tener 14,000 muertos en lugar de 16,000, al parecer es algo que celebrar. Sin embargo, las estadísticas ya cada vez son menos confiables. El gobierno mexicano dejó de publicar desde hace un año las estadísticas sobre muertos. Dicen que son menos, pero no dicen cuántos son. Muy curioso. Y los periódicos, que son las otras fuentes donde se nutre por lo menos la información que se recibe, que sale de México, cada vez han dejado de reportar lo que ocurre en dicho país debido a los ataques constantes de los carteles y de las organizaciones criminales contra los periodistas. México se ha vuelto uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y esto ha hecho que muchos periódicos simplemente han dejado de reportar por completo el crimen que ocurre en dicho país. Así como en ciudades como en Monterrey, de repente hay tiroteos que dejan 16 personas muertas en un restaurante, al día siguiente no aparece nada en los periódicos, puesto que los periódicos y los periodistas están tan temerosos de reportar estos actos de violencia que han dejado de hacerlo. Y esto entonces, por supuesto, que afecta la calidad de la información que estamos recibiendo desde México, por lo cual va a ser muy difícil empezar a estimar de ahora en adelante la cantidad de víctimas relacionadas con la violencia y el narcotráfico. Si nosotros vemos la tasa de homicidios que se calcula como la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes en México, ven que México venía experimentando una caída desde 1995 y a partir aproximadamente mediados del 2007 esta caída se revierte por completo y se evapora en cuestión de unos cuantos años, y que calza casi que perfectamente con el primer despliegue del ejército que hizo Felipe Calderón en diciembre del 2006. Básicamente Felipe Calderón, que esto es lo que ha ocurrido en México, Felipe Calderón al llegar al poder en diciembre del 2006, mucha gente dice que tenía que ver con su falta de legitimidad, porque el hecho de que fue electo en unas elecciones bastante contenciosas, con una diferencia de menos del 1%, con López Obrador tirado a la calle durante meses diciendo que había fraude. Y Felipe Calderón, como para tratar de ejercer su investidura de presidente y su autoridad, manda al ejército a la calle diciendo que necesitaba recobrar estas ciudades importantes como Tijuana, como Ciudad Juárez, del control de las organizaciones criminales, de los carteles mexicanos. Bueno, pero lo que ha hecho eso más bien fue disparar la violencia que venía cayendo en México, y casualmente los estados que muestran el mayor aumento en la tasa de criminalidad, en la tasa de homicidios, son aquellos estados donde precisamente se ha enviado al ejército supuestamente a calmar la situación. Entonces, más bien la presencia del ejército en las calles de Chihuahua, de Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas ha empeorado la situación. ¿Y por qué? Bueno, se ha desatado una guerra sin cuartel, no solo entre el ejército mexicano y los carteles,
sino entre los mismos carteles. Ya es una guerra que venía hirviendo, venía desarrollándose desde los años 90, pero que la presencia del ejército ha hecho peor, puesto que ahora que cada vez que el ejército tiene un éxito y en verdad logra capturar a un narcotraficante o logra matar a algún capo, eso crea un vacío que mueve a los otros carteles a tratar de llenarlo controlando el territorio, y estas luchas se vuelven feroces y desatan cientos y miles de muertos. Entonces, por eso es que la violencia se ha desatado de una manera tan incontrolable a partir del despliegue del ejército en las calles de algunas ciudades y algunos estados mexicanos. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, vámonos un poco más para atrás para entender un poco el tema del narcotráfico en América Latina. El comercio de la droga entre México y Estados Unidos tiene más de 100 años. Es algo histórico. No es algo reciente. Sin embargo, empieza a crecer en importancia a partir de los años 60. Casualmente, con el movimiento hippie y el retorno de tropas de Vietnam y que venían adictos a la heroína y demás, entonces empieza a fomentarse el comercio y el tráfico de marihuana y de heroína desde México hacia Estados Unidos. En la década de los 70 se vuelve popular la cocaína también. Esa fue la droga popular y entonces también cuando empieza a salir el consumo, la producción de cocaína de la región andina. Desde finales de los 70 aproximadamente hasta inicios muy temprano en los 90 eran los carteles colombianos los que manejaban este tráfico de drogas. Principalmente los carteles de Medellín, ¿se acuerdan de Pablo Escobar? Y de los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali, los que controlaban este tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Las organizaciones mexicanas durante estos años eran simples intermediarios. Siempre eran asesinos, siempre eran criminales, pero no controlaban el tráfico, eran los colombianos los que mandaban. Sin embargo, como ustedes recuerdan, los carteles colombianos fueron desmantelados a principios de los 90. Asesinaron a Pablo Escobar en 1994, los Rodríguez Orejuela fueron capturados yo creo que un poco después, y esto disminuyó el peso de los carteles colombianos dentro del tráfico de drogas. Además, a finales de los 80, la ruta del Caribe, que era la ruta que utilizaban los carteles colombianos para mandar drogas hacia Estados Unidos, que era utilizando las islas del Caribe y Miami, fue cerrada por esfuerzos de la Guardia Costera de Estados Unidos para bloquear esa ruta. Ustedes se acuerdan de Miami Vice, ¿verdad? La serie televisiva. Bueno, es que por ahí es donde entraba la droga en los años 80, por el Caribe. Eso se cerró y por lo tanto la ruta que quedó, la ruta alterna, era la ruta por Centroamérica y México, lo cual empoderó aún más entonces a los carteles mexicanos. Además de contrabandear cocaína desde Estados Unidos, los carteles mexicanos producen la marihuana en México, producen la heroína en México, y en años recientes la droga que se está volviendo sumamente popular es la metanfetamina, y también la producen y cada vez a niveles más industriales. Así que esto ha hecho que los carteles mexicanos se consoliden como los varones absolutos del tráfico de drogas en la región. El negocio de las drogas en México durante los 70 y durante los 80 era un negocio familiar manejado por un ex policía que se llamaba Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. El Padrino manejaba esto como su negocio familiar, con sus allegados, sus familiares, y durante todo este tiempo, durante los 70 y los 80, recibía una protección tácita del gobierno mexicano, que en ese entonces era controlado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. No era que el PRI estaba necesariamente metido en la cama con los traficantes, aunque definitivamente ese era el caso a nivel estatal, en muchos gobernadores corruptos y muchos alcaldes, pero a nivel federal el gobierno mexicano simplemente veía al otro lado y permitía que el Padrino manejara sus dominios a placer. Sin embargo, la administración Reagan empieza a presionar al gobierno mexicano para que haga algo con el Padrino. Ya era muy grosero el negocio que estaba manejando el Padrino. Y a raíz de esta presión,
En 1987 el padrino dijo, no, mejor aquí la cuestión es dividir este imperio entre diferentes organizaciones y yo me mantengo como la cabeza de todo y superviso que todas las operaciones se mantengan, pero para hacerlo más eficiente vamos a dividirlo en diferentes áreas territoriales, geográficas. Y es así como nacen los primeros carteles en México. Los hermanos Arellano Félix se hacen del control de Tijuana, el puerto de entrada a Estados Unidos más ocupado, más visitado, y era por supuesto que la ruta de entrada más codiciada para la droga hacia Estados Unidos. La familia Carrillo Fuentes se hace de Ciudad Juárez, otro punto muy importante, que da con El Paso, Texas. Juan García Abrego, que se mantenía más o menos independiente del padrino, mantiene el control de sus operaciones en el noreste mexicano, que más tarde eso se convertiría en el Cartel del Golfo. Y Joaquín El Chapo Guzmán, que es el hombre más buscado en este momento del planeta, probablemente luego del asesinato de Osama Bin Laden, es el que se hace de las operaciones del padrino en el Pacífico mexicano, que luego se convertiría en el Cartel de Sinaloa. Y es así como nacen entonces los primeros 4 carteles mexicanos. Entonces, como dije anteriormente, el padrino iba a mantenerse por encima de todo esto, supervisando las operaciones, manteniendo el orden. Sin embargo, lo arrestaron en circunstancias bastante dudosas. Una persona que tenía un policía que supuestamente estaba bajo su planilla durante muchísimos años, de repente lo capturó, y el padrino desaparece de la escena. Desde la cárcel ya no podía controlar a su imperio. Y rápidamente estos carteles, que supuestamente eran colaboradores, que eran socios, empezaron a verse como competidores. Y es ahí donde empieza la matazón en la guerra contra las drogas de México. El primero en romper la paz, esta tregua que existía entre los carteles, fue el Chapo Guzmán. En 1992, el Chapo decide que los Arellano Félix en Tijuana tenían la mejor ruta de entrada hacia Estados Unidos y que él quería tener acceso a esa ruta y por lo tanto decide empezar a invadir el territorio de los Arellano Félix. Los Arellano Félix eran los más sangrientos de los carteles, eran tipos que disfrutaban matar, disfrutaban mostrar su poder, disfrutaban andar en las calles de Tijuana con joyas y armas. Y bueno, por supuesto que la reacción de los Arellano Félix no se dejó esperar y arremetieron con todo contra el cartel de Sinaloa y contra el Chapo Guzmán. En 1993, esta lucha entre los Arellano Félix y el cartel del Chapo Guzmán alcanza un cenit cuando los Arellano Félix en el aeropuerto de Guadalajara, que andaban buscando al Chapo para tratar de matarlo, dispararon contra un carro donde supuestamente estaba el Chapo y ups, resulta que lo que había ahí era un cardenal católico y lo mataron. Entonces, eso hizo de que el gobierno mexicano, que hasta ese momento tenía una actitud de no meterse en este tema, tuviese necesariamente que meterse. Ya si te matas a un cardenal católico, bueno, ya el gobierno va a tener que responder. Y el gobierno arremete con todo contra los Arellano Félix, que ya se estaban saliendo de control, puesto que era el cartel más poderoso hasta ese momento, el cartel de Tijuana. En unos pocos años ya la mayoría de los Arellano Félix, los hermanos, habían sido capturados o arrestados después de esa situación, lo cual debilitó dramáticamente el poder del cartel de Tijuana, a beneficio, por supuesto, de el Chapo Guzmán. A partir aproximadamente mediados de los 90, los carteles empiezan a hacer uso, ya con esta guerra que empieza a germinarse, empiezan a usar uso de unidades paramilitares para hacer de enforcers, hacer de sus policías, hacer de sus cumplidores de la ley. Y esto cambia la dinámica en la violencia de la guerra contra las drogas. En 1994 el Chapo es capturado en Guatemala, sin embargo él mantenía el control de su imperio, de su cartel de Sinaloa y sigue controlando las operaciones desde la cárcel. Las cárceles en México son sumamente corruptas y los capos básicamente se sienten a sus anchas ahí. En 1997 ocurre otro fenómeno interesante y es que Amado Carrillo Fuentes, que era el líder del cartel de Juárez, en una operación de cirugía plástica para cambiarse su rostro y ser menos capturable, muere por complicaciones durante la operación. Y entonces eso abre la vía para que el Chapo Guzmán, el cartel del Golfo, quieran
meterse y controlar la vía de Juárez, que es la segunda más importante hacia Estados Unidos. Eso, por supuesto, que desata una guerra, especialmente entre el cartel de Sinaloa y el cartel de Juárez, que ha hecho que hasta hace un año, por lo menos, Ciudad Juárez fuese la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de homicidios de casi que 200 por cada 100,000 habitantes. Eso ha disminuido en el último año. Felipe Calderón dice que es como resultado de su política de seguridad, pero en realidad lo que ocurrió fue que simplemente el Chapo Guzmán ganó la partida. Él ya controla Ciudad Juárez y por lo tanto la violencia ha caído. En el 2001, el Chapo Guzmán escapa de prisión. Cuando ya empezaron a moverse ciertas leyes para permitir su extradición a Estados Unidos, el tipo dijo, no, mejor me salgo de aquí. Se escapó en una canasta de ropa de lavandería, y ya afuera él decide que no, que simplemente él decide que ya tiene que meterse de lleno a tratar de controlar las principales rutas de acceso a Estados Unidos, y abre también un frente contra el cartel del Golfo, que en ese momento estaba vulnerable, puesto que su líder García Abrego había sido arrestado en 1996. El sucesor de García Abrego en el cartel del Golfo, por ahí en 1997, viendo lo que ocurría en el Pacífico, entre Tijuana y Sinaloa, dijo, aquí lo mejor es armarse. ¿Y qué mejor que esto, que hacer una unidad paramilitar compuesta por ex efectivos élite del ejército mexicano? Y entonces es ahí donde nacen los Zetas. Los Zetas es una unidad, fueron 30 tropas élite del ejército mexicano que desertaron, fueron contratados como los enforcers del cartel del Golfo, con la mala suerte para el cartel del Golfo que pocos años después los tipos veían que ellos eran los que básicamente estaban manejando el negocio y decidieron, mira, ¿por qué no nos hacemos nosotros mejor el cartel y le declaramos la guerra al cartel del Golfo? Así como ustedes pueden ver, esto es sumamente dinámico, sumamente volátil. Amigos de ayer que se eran padrinos de sus bebés, al día siguiente se estaban matando. Y todo esto es lo que está ocurriendo en este momento en México. Los Zetas, la entrada de los Zetas como unidad élite del ejército mexicano, ex unidad de élite, llevó los niveles de brutalidad a niveles insospechados en México. Es ahí en donde empiezan los cuerpos sin cabeza, es ahí en donde empiezan las escenas de terror que se ven cada vez más en dicho país, puesto que los otros cárteles han decidido empezar a atacar de vuelta con la misma dureza. Así es como nos encontramos actualmente. Ustedes pueden ver de que el cartel de Sinaloa es el azul. Estos son los dominios del Chapo Guzmán. Controla básicamente ya Tijuana. Casi que ya está en control de Juárez, aunque todavía existen algunos resabios del cartel de Juárez, de los Carrillo Fuentes. El cartel de Tijuana tuvo una escisión, que fue este cartel del Pacífico del Sur, que fueron los hermanos Beltrán Leiva, que eran colegas del Chapo, pero decidieron separarse de él y han formado una alianza con el cartel del Golfo. El cartel del Golfo ha quedado muy disminuido. Estos son los puntos verdes aquí. Y los Zetas se han vuelto el cartel que controla la mayor cantidad de territorio mexicano. No necesariamente la mayor cantidad de tráfico de drogas, pero sí la mayor cantidad de tráfico mexicano. Y en este momento lo que tenemos es una batalla entre los Zetas y el cartel de Sinaloa por el control de puertos de entrada donde entra la droga. Y lo preocupante, como ustedes pueden ver, es que cada vez los Zetas y el cartel de Sinaloa están extendiendo sus tentáculos sobre Centroamérica, que más tarde vamos a hablar sobre eso. También han salido nuevos actores, como es la familia michoacana o los Caballos del Templar, que es una secta rarísima que se dedica a la producción y al tráfico de metanfetamina principalmente, y que también son súper agresivos y que han conformado un cartel por la región de Michoacán, que también se caracteriza por su brutalidad. Todo esto ocurre en el contexto de un país muy importante para América Latina, que es México. Y México es un país que cuenta con serias debilidades institucionales que hacen que esta situación se vuelva particularmente desafiante y grave
y casi que imposible de poder responder precisamente por estos problemas institucionales. Uno de ellos es, por ejemplo, de que México hasta hace unos pocos años no tenía una policía federal. Hasta hace unos 10 años no tenía una policía federal y las labores de seguridad eran encomendadas a los cuerpos policiales estatales. Hay 31 estados más el Distrito Federal en México, entonces 32 cuerpos de policías estatales y a las policías municipales, de las cuales hay 2.546 en todo el territorio mexicano, 2.546 municipios. Entonces, son estos los cuerpos de seguridad que hasta antes de Felipe Calderón estaban encargados de luchar contra los carteles. El salario promedio de un policía municipal es $350. Así que ustedes háganse cuenta de lo fácilmente corrompibles que son estos cuerpos policiales. Y es precisamente que por eso cuando llega Felipe Calderón al poder, ve que los intentos por formar una policía federal siguen siendo muy celes, muy verdes, muy inmaduros, no hay una policía federal consolidada, ve que los cuerpos policiales estatales y municipales están corrompidos y no pueden confiarse, entonces donde él dice, bueno, vamos a tener que mandar al ejército mexicano a luchar contra los carteles porque es la única institución que cuenta con la capacidad y con la credibilidad para ejercer dicha función. Sin embargo, el ejército mexicano también ha sido una institución históricamente débil. Los gobernantes mexicanos de hace muchos años, viendo lo que ocurría en Sudamérica, en donde los ejércitos fuertes votaban gobiernos, decidieron que ellos querían tener un ejército débil, mal equipado, hasta corrupto, que se atendiera más que nada a labores de desastres naturales y demás, pero que no fuese una fuerza capaz de llevar y votar gobiernos o hacer guerra. En los últimos 6 años, más de 150,000 soldados mexicanos han desertado, por ejemplo. Entonces, es este ejército mexicano mal preparado para la guerra, el cual Felipe Calderón lanza a las calles, y eso es lo que hace que también se cometan muchos abusos de derechos humanos por parte del ejército, que están siendo cada vez más reportados en la prensa. Ustedes vieron toda esta cantidad de homicidios que han ocurrido en México, 57,000 en los últimos 6 años. El gobierno mexicano investiga únicamente el 5% de ellos. En el 95% de los casos no hay ni siquiera una investigación de lo que ocurre, lo cual crea un ambiente de impunidad impresionante en dicho país. E irónicamente, la llegada de la democracia en el 2000 debilitó el poder del gobierno federal mexicano. Ahora el gobierno federal, el presidente mexicano era casi que un emperador antes de la llegada de la democracia. Bueno, ahora es un presidente que tiene que compartir poder con un Congreso dividido entre 3 partidos, con una Corte Suprema de Justicia que es más independiente y con gobernadores que han adquirido mucha importancia y que están divididos también entre 3 partidos, y por lo tanto la llegada de la democracia irónicamente debilitó la capacidad institucional del gobierno mexicano para enfrentar este tipo de amenazas. Bueno, y no hablemos de la corrupción. Altos funcionarios del gobierno mexicano han sido arrestados por su colaboración con los carteles, incluyendo 2 zares antidrogas. La misma gente que estaba en contra de la lucha contra los carteles estaban en la planilla de los carteles. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de México, los carteles gastan cada año $1,200 millones en sobornar a aproximadamente 165,000 policías en todo el país. 1,200 millones al año. Solo para ponerlo en perspectiva, eso es más o menos lo que Estados Unidos le ha dado a México y a Centroamérica en el Plan Mérida para combatir a los carteles. Eso es pocket money, eso es cambio para los carteles y es lo que usan para corromper a los policías a lo largo de todo el país. En el 2010, el 10% de la Fuerza Federal, de la Policía Federal Mexicana, este cuerpo policial federal que ha tratado de montar Calderón para que eventualmente sea el que se haga cargo de la lucha contra el narcotráfico, bueno, en el 2010 el 10% de la fuerza de la Policía Federal fue despedida por corrupción. Y algunos sobornos son escandalosos. Esto yo lo tuve que cerciorar 7 veces para darme cuenta que fuera cierto, que no fuera un dedazo, pero es impresionante. Hace unos años, altos oficiales de la Procuraduría General de la República, que es el Ministerio Público, fueron detenidos por estar recibiendo sobornos del cartel de Sinaloa entre $150,000 y $450,000 al mes. Era lo que recibían por parte del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Entonces, ¿quién no va a verse tentado? Y es que también en México aplica la ley de plata o plomo. Si usted no acepta estos sobornos, usted recibe un balazo en la cabeza. Entonces muchas veces la gente simplemente
acepta los sobornos. Y es por eso que muchos éxitos, entre comillas, muchos éxitos de la guerra contra las drogas deben de ser vistos con cierto escepticismo. Esto salió en The Economist hace un par de años, y es que ustedes ven todos estos arrestos que constantemente se hacen contra organizaciones criminales y contra carteles. Sin embargo, un economista, Edgardo Buscaglia del ITAM, hizo un análisis de los arrestos y encontró de que de las 53,000 personas arrestadas por crimen organizado en los últimos 6 años en México, solo 941 tenían relación con el cartel de Sinaloa, a pesar de que el cartel de Sinaloa es el que maneja la mayor cantidad de tráfico hacia Estados Unidos. Entonces la pregunta no es tanto de si el gobierno mexicano está peleando contra los carteles, sino más bien contra cuáles carteles está peleando a beneficio de qué otros. Estos sobornos, estos dan a entender también, y documentos que han sido publicados por el diario Reforma, de que efectivamente el gobierno mexicano, por lo menos hasta hace muy poco, podría haber estado más bien ayudando o coadyuvando al cartel de Sinaloa, atacando a otros carteles. Como dije anteriormente, la cantidad de crímenes ha disminuido sustancialmente en Tijuana y en Ciudad Juárez, pero esto, más que representar un éxito de la guerra contra las drogas, más bien es una muestra de que el cartel de Sinaloa ha logrado controlar dichos puntos. Bajemos un poco más a Centroamérica. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al tráfico de drogas. Estos son las maras, estos son las pandillas juveniles que son comunes en Guatemala, en El Salvador y en Honduras. Estos tipos son lo peor de lo peor. Y bueno, en México, en estos países se ha dado una alianza un poco endeble, un poco frágil, pero alianza al fin entre los carteles mexicanos y las maras para manejar el tráfico de drogas en Centroamérica. Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, en ese orden, se encuentran entre los 6 países más violentos del planeta. Si México tiene una tasa de homicidios del 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, Honduras tiene 4 veces eso, 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y los otros países de la región no se quedan detrás. Según las Naciones Unidas, el 60% de esta criminalidad tiene que ver con el tráfico de drogas. Si México cuenta con problemas institucionales para hacerle frente a estos países, siendo un país tan grande, siendo un país con recursos, siendo un país con capacidad con un fisco fuerte, ahora imagínense ustedes unos países como los centroamericanos, con fuerzas armadas que fueron debilitadas luego de los procesos de paz, con instituciones aún más débiles judiciales y con cuerpos policiales aún más débiles. Solo para ponerlo en perspectiva, a pesar de que en los últimos 5 años, los países centroamericanos han aumentado sus presupuestos de seguridad y justicia en un 60%, gastando $4,000 millones en el 2010, los 5 países juntos. Esto es un monto 6 veces inferior a los ingresos estimados de los carteles anualmente. O sea, los carteles tienen 6 veces los ingresos de todo lo que gastan los países centroamericanos juntos en seguridad y en justicia. Por lo cual los países centroamericanos son sumamente vulnerables al tráfico de las drogas. Como ustedes vieron, ya el cartel de Sinaloa y los Zetas están teniendo presencia en Centroamérica. Por el momento no han empezado a luchar entre ellos en Centroamérica. En el momento en que lo hagan, bueno, 80 homicidios por cada 100,000 habitantes podría ser muy poco. Sudamérica. Bueno, la violencia contra las drogas en Sudamérica es muy conocida por todos ustedes. Ya saben, ustedes conocen el caso de Colombia, que durante los años 80 y 90, miles de personas perdieron la vida en la lucha de los carteles contra el Estado colombiano, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Luego fueron las FARC, al debilitarse los carteles de Medellín y Cali, los que tomaron el negocio de la producción de cocaína en Colombia y continuaron lanzando una guerra contra el Estado colombiano que casi vota el gobierno colombiano a inicios del 2000. En Perú, en los años 80, fue el Sendero Luminoso también, que se financia a través del narcotráfico, el que también mató a miles de peruanos y en los últimos años está volviendo a experimentar una resurrección.
Miles de millones de dólares que Estados Unidos ha vertido sobre estos países para controlar la producción de cocaína no han surtido ningún efecto. Recuerden ustedes el Plan Colombia que entra en efecto en el 2001, que era darle un montón de dinero en ayuda principalmente militar a Colombia para que controlara el tráfico de drogas. Bueno, sí sirvió bastante en la lucha antiinsurgente contra las FARC, pero cuando se trata, y también tuvo cierto impacto en la disminución de la producción de cocaína, y esto es un dato que le encanta decir al SAR antidrogas de Estados Unidos. La producción de cocaína desde el 2001 en Colombia ha caído un 60%. Es impresionante, ¿verdad? Está funcionando la lucha contra las drogas en América Latina. Bueno, esto es lo que pasa. Como pueden ustedes ver, en los años 80, inicios de los 90, Perú era el principal productor de cocaína de Latinoamérica. Sin embargo, cuando llega el chino Fujimori y como a mediados en su segundo gobierno empieza y declara la guerra contra los productores de cocaína en Perú, y esto hace que la producción se mueva hacia Colombia. Y en Colombia se vuelve a finales de los 90, por mucho, el principal productor de cocaína mundial. Sin embargo, luego llega Álvaro Uribe y empieza a caer la producción de cocaína en un 60% efectivamente, pero como ustedes pueden ver, Perú empieza a subir otra vez y de acuerdo a los últimos estimados de las Naciones Unidas, Perú ya sería de nuevo el principal productor de cocaína del mundo. Es el famoso efecto globo. Cuando usted aprieta en un lugar, la producción se va para el otro, usted vuelve a apretar ahí, se vuelve para el otro. En total, como ustedes pueden ver, este es el total de la región andina, sigue produciendo exactamente la misma cantidad de drogas que hace 20 años. Entonces, nuevamente, ¿cuál éxito en la lucha antidrogas? Si vemos otras drogas, la producción potencial de opio, vemos que México se ha disparado en los últimos años. El opio es la fuente para la heroína y la producción de marihuana también ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Entonces, nuevamente, donde cualquier criterio que usted vea, al menos en materia de producción, de crimen, es un fracaso absoluto y abyecto la guerra contra las drogas en América Latina. ¿Qué tal de Estados Unidos? ¿Está rindiendo esfuerzo, por lo menos, de alguna manera, toda esta sangre y todas estas vidas que se están perdiendo? Veamos ciertas citas selectas de la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas del mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto no son ONGs críticas de la guerra contra las drogas los que han producido este informe, es el mismo Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto es la mismísima primera página del informe. El abuso de varias de las principales drogas ilícitas, incluyendo la heroína, la marihuana y la metanfetamina, parece estar aumentando, especialmente entre los jóvenes. Esto es el gobierno de Estados Unidos. La página 24 del informe. La disponibilidad generalizada de las drogas ilícitas en Estados Unidos está aumentando. La heroína, la marihuana, la MDMA, que es el éxtasis, y la metanfetamina son fáciles de obtener y su disponibilidad parece estar aumentando en algunos mercados. La página 1, nuevamente del informe. Se estima que un 8.7% de los estadounidenses de 12 años de edad o mayores, que son 21.8 millones de personas, eran usuarios comunes de drogas ilícitas en el 2009, un aumento estadísticamente significativo desde el 8% que lo eran en el 2008. O sea, la cantidad de estadounidenses, la proporción de estadounidenses que consume drogas va en aumento. De hecho, la cifra para los años 91-93 era un 5.8%. O sea, hay un aumento marcado en la cantidad de consumidores comunes, regulares, en Estados Unidos. Más adelante, sobre el poder de las organizaciones criminales mexicanas, los carteles mexicanos, el Departamento de Justicia afirma que se están fortaleciendo su dominio del comercio de drogas al por mayor en Estados Unidos y mantendrán su dominio durante el futuro cercano. De hecho, los carteles mexicanos, para evitar el problema de tener que traficar la droga a Estados Unidos, ahora están creciendo la marihuana en Estados Unidos, en los parques nacionales de Estados Unidos. El principal cultivo de California en este momento es la marihuana y es crecida en los parques nacionales por los carteles mexicanos. Los carteles mexicanos, según el Departamento de Justicia, operaban en más de 1000 ciudades estadounidenses en 2009 y 2010
Y conste que la cifra que el reporte del año anterior había dado era 270 ciudades. O sea, los carteles mexicanos simplemente han infiltrado por completo el Estados Unidos. Tienen células que van desde Anchorage, Alaska, hasta Miami, San Diego, Wisconsin, usted díganlo, y su presencia y su poder va en aumento. Quizá la mayor muestra del fracaso de la guerra contra las drogas es el siguiente gráfico. Este es el precio de la cocaína por gramo, el precio de la cocaína pura. Como pueden ustedes ver, el precio de la cocaína en el 2011 fue de aproximadamente $179. Ya les digo aquí cuánto es exactamente. Sí, $179, que era un 5% inferior al precio del 2001, que es cuando se lanza el Plan Colombia. Recordemos que el Plan Colombia supuestamente venía a acabar con la producción de cocaína en los Andes, en Colombia. Y es un 30%, un 74% más barato que hace 30 años. ¿Por qué esto es un indicador del fracaso de la guerra contra las drogas? Bueno, porque el precio es oferta y demanda. Si el precio cae, quiere decir que hay una oferta amplia de la cocaína en los mercados estadounidenses, especialmente dado el hecho de que la demanda por la cocaína ha también caído. Entonces, el hecho de que haya tanta cocaína en el mercado estadounidense significa de que sigue entrando dramáticamente ese producto al mercado y por lo tanto los esfuerzos que ha hecho Estados Unidos por controlarlo no han tenido mayor efecto. Un reporte del 2011 del Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos encontró que no existía, y abro comillas, un patrón perceptible que correlacione ya sea un declive o un aumento en incautaciones de drogas a raíz de la remoción de figuras claves. O sea, cada vez que cae un capo en México, el mismo Departamento de Seguridad Doméstica de Estados Unidos no ha podido ver que eso genere una caída en la entrada de drogas o un aumento. Sigue el flujo completamente normal. Y bueno, debería sorprendernos todo esto, o sea, este fracaso vulgar de la guerra contra las drogas. De hecho, no, si tuviéramos que irnos atrás en la historia, veríamos de que lo que estamos viviendo actualmente es exactamente lo que vivió Estados Unidos hace ya casi 100 años con la prohibición del alcohol. En 1919, Estados Unidos ratificó la enmienda 18 a la Constitución de Estados Unidos, que prohibió la fabricación, la venta, el transporte y la importación de bebidas alcohólicas. Una década más tarde, la llamada prohibición era un completo fracaso a ojos de propios y extraños. Lo que era antes un mercado legal, lucrativo, legal, se convirtió de repente en un mercado lucrativo, todavía más lucrativo, pero ilegal y muchas veces violento. Bandas criminales luchaban por el control de las ciudades y de los barrios para la producción y la distribución del alcohol, y fue ahí donde surgieron los mafiosos emblemáticos como Al Capone. Aquí podemos ver algunas fotos de la masacre de San Valentín, por ejemplo, que fue una de las masacres más famosas de la época de la prohibición, muy similar a lo que podemos ver en las escenas que hoy se ven en México. La prohibición también dio paso a licores más fuertes, ya que su potencia los hacía más lucrativos para ser contrabandeados. Y estos alcoholes fuertes se producían en condiciones sumamente insalubres, puesto que se producían en casas, se producían en sótanos, lo cual aumentó la peligrosidad de estos alcoholes e hizo que también aumentara dramáticamente la mortalidad de la gente que consumía alcohol, porque era alcohol que no cumplía ningún tipo de regulación ni cumplía ningún tipo de estándar. Y como pueden aquí ustedes ver a dos tipos produciendo alcohol ahí, quién sabe con qué tipo de materiales. Miles de estadounidenses murieron precisamente por intoxicación y envenenamiento a raíz de estos alcoholes. Así que un año después, 10 años después, la prohibición era un completo fracaso para ojos de propios extraños. Había fracasado en lograr su objetivo ilusorio de que los estadounidenses acabaran de beber. Como pueden ustedes ver, la gente siguió queriendo sus birras. Lo que había logrado, más bien los efectos secundarios de esta prohibición, la violencia, la corrupción, la insalubridad, probaron ser más perniciosos que el mismo consumo de alcohol o el mismo abuso de alcohol que trataba de evitar la prohibición. En 1933 el Congreso de Estados Unidos ratifica la enmienda 21 de la Constitución de Estados Unidos, que viene a
revertir, viene a abolir la enmienda 18 y viene a relegalizar el alcohol en Estados Unidos. El alcohol no fue la única sustancia que se prohibió en los años 10. También se había prohibido la marihuana, también se había prohibido la cocaína, también se había prohibido la heroína, el opio. Sin embargo, las prohibiciones sobre esas sustancias permanecieron. ¿Por qué? ¿Por qué solo el alcohol se legalizó y estas otras no? Bueno, en parte se debe a que había prejuicios raciales sobre el consumo de estas drogas. La prohibición de la cocaína se mantuvo, puesto que iba dirigida a los afroestadounidenses, a los negros. Ellos eran, según la percepción en ese momento, los mayores consumidores de cocaína y por lo tanto había que controlarlos manteniendo la prohibición de la cocaína. La de la marihuana se mantuvo por los mexicanos y la del opio por los chinos. Y esos prejuicios raciales todavía los tenemos hoy en día con la prohibición a estas sustancias. ¿Por qué no se puede ganar la guerra contra las drogas? Porque esto es imposible. Bueno, es imposible no establecer paralelos entre lo que ocurrió con la prohibición y lo que ocurre actualmente en México, en Centroamérica y en la región andina. La prohibición de las drogas ha hecho del narcotráfico un negocio extremadamente lucrativo y esto se debe a que cuando usted prohíbe un bien, el precio de esta sustancia ilegal se determina más por los costos de distribución que por los costos de producción. La producción es bastante barata y sencilla y se puede hacer, como ustedes pueden ver, en el garaje de la casa. Sin embargo, llevar esta droga desde su punto de producción hasta el consumidor final es lo que le añade costos, que dependiendo de la droga pueden elevar el precio de este bien en un 90%. El 90% del precio de la droga, dependiendo de la droga, es ese premium, esa prima que genera la prohibición. De hecho, Jorge Castañeda, el exministro de Relaciones Exteriores de México, y Rubén Aguilar publicaron un libro que se llama El narco, la guerra fallida, y en él ilustran más o menos cómo el precio de la cocaína va aumentando conforme se acerca a Estados Unidos. Un precio de un kilo puro de cocaína en Colombia vale aproximadamente $1.500, $1.700. Cuando llega a Panamá ya va por $2.000, $2.500. Cuando llega a México va por $12.000, $15.000. Cuando llega a la frontera norte de México va por los $20.000. Y ya en Estados Unidos cuesta $30.000, pero ya cuando se vende al por menor en las calles de las ciudades estadounidenses, ese mismo kilo de cocaína pura vale $97.000. Vean la diferencia abismal en el precio. Y es por esta razón que las ganancias de los carteles de la droga son enormes. Una organización narcotraficante promedio puede perder hasta el 90% de su carga y aún así permanecer lucrativa. Según datos del Comando Sur de Estados Unidos, que yo creo que son un poco exagerados también, Estados Unidos únicamente se incauta nada más un 33% de la droga que se trata de traficar hacia Estados Unidos. Las Naciones Unidas han estimado el negocio de la droga en aproximadamente $320.000 millones al año a nivel mundial, de los cuales nuevamente los carteles mexicanos tienen ingresos promedios entre $25.000 y $35.000 millones al año. Y los carteles han diversificado sus ingresos. Algunos de ellos, como los Zetas, ya se han dedicado a otras actividades criminales y tienen ingresos muy fuertes de esas actividades criminales, como lo son el secuestro, la extorsión, incluso la venta de productos pirateados. En promedio, este es los ingresos promedios de una organización mexicana. Como ustedes pueden ver, la cocaína representa 1/3 de los ingresos, el tráfico de cocaína, la marihuana un 17%, la heroína un 17%, la metanfetamina un 17% y un 15% otros, la extorsión, el secuestro, etcétera, etcétera. Esto varía dependiendo de la organización. Como dije anteriormente, los Zetas se calcula que la mitad de sus ingresos vienen de extorsión y otras actividades ilícitas. Por eso es que cuando se habla de legalizar y se dice, bueno, es que hay que legalizar la marihuana, bueno, el impacto no sería tan mayúsculo sobre los carteles mexicanos si se legalizara la marihuana y ustedes le quitan nada más este componente de sus ingresos. Hay otras drogas que son igual de importantes. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer ya para cerrar? Bueno, en el tanto haya demanda por drogas en Estados Unidos, y como ustedes pueden ver, la demanda más bien va en aumento, de un 5.8% de la población mayor de 12 años a un 8.7%,
Hasta el tanto haya demanda en Estados Unidos va a haber oferta. La pregunta es si dicho negocio debe permanecer en manos de empresarios legales, como ocurre con el alcohol y el tabaco, o en manos de criminales violentos. Esa es la disyuntiva que tenemos ante nosotros. Por lo tanto, yo considero que la alternativa que se debe plantear y que ya la está planteando, por ejemplo, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es la de la legalización de las drogas. Ahora bien, por supuesto que cuando uno dice legalización, saltan mucha gente, puesto que tiene resquemores, algunos de ellos válidos, algunos de ellos erróneos, sobre una medida que ciertamente es un poco radical. Por lo tanto, es importante enmarcar el debate de la legalización de las drogas con 4 puntos. Primero que todo, dejar claro que promover la legalización de las drogas no es promover el consumo de drogas. Mucha gente cree que cuando usted promueve la legalización es que usted quiere que todo el mundo ande pijiado en las calles. No, no es así. El consumo de drogas es una realidad histórica de la humanidad. Hace poco estaba yo en República Dominicana y me llevaron a un museo precolombino y ahí uno puede ver cómo los aborígenes antes de la llegada de Colón se drogaban usando piedras y unos polvos raros. Pero bueno, esto es algo que ha existido durante la historia de la humanidad y va a continuar existiendo. Es algo con lo que debemos de aprender a convivir. Segundo punto, muy importante y polémico, es que hay una diferencia importante entre el consumo casual de drogas y la drogadicción y el abuso de las drogas. Así como una diferencia abismal entre echarse las birras, como hicimos anoche, y ser un alcohólico. Yo sé que esto es polémico, pero efectivamente hay mucha gente allá afuera que consume drogas casualmente y no tiene problemas con ellas. De esos 21 millones de estadounidenses, no hay 21 millones de drogadictos en Estados Unidos. Es solo una minoría, son aproximadamente 3 millones. El grueso de los consumidores de Estados Unidos son consumidores casuales que no enfrentan problemas por dicho consumo y por lo tanto tenemos que hacer esa separación, puesto que cuando se habla de legalización mucha gente dice, bueno, pero es que el consumo puede aumentar. Efectivamente el consumo puede aumentar, pero el consumo per se no es el problema es el abuso de las drogas. Tercer punto, existe una diferencia crítica también entre las consecuencias negativas de la drogadicción, no del consumo, de la drogadicción, como la desintegración familiar, la pérdida de productividad en el lugar de trabajo, los problemas de salud que trae la drogadicción, y las consecuencias negativas de la prohibición de las drogas, como es la violencia, como son el crimen, como es los asesinatos, como es los altos niveles de mortalidad por consumo, la corrupción, etcétera, etcétera. Yo he estado en varios debates con gente del gobierno de Estados Unidos y siempre que hablan en contra de la legalización ponen las imágenes de México con las cabezas, los cuerpos descabezados y todo eso. Bueno, eso son consecuencias de la prohibición, no de la drogadicción. Más bien, lo que haría la legalización es paliar y si no eliminar del todo esos problemas que son causados por la prohibición y no por la drogadicción. Finalmente, es importante aclarar de que la legalización no va a venir a resolver los problemas relacionados a la drogadicción. No va a resolver el problema de la droga. Siempre va a haber drogadictos allá afuera. La pregunta es si queremos enfrentar ese problema desde una óptica de salud pública o queremos enfrentarla desde una óptica de criminalidad. Lo que la legalización pretende es eliminar los problemas relacionados con la prohibición. Los problemas relacionados con la drogadicción seguirán ahí y hay que enfrentarlos. El principal argumento contra la legalización radica en que podría haber un aumento significativo en el consumo de drogas. Bueno, hay experiencias no muy lejanas aquí en España con el tema de la despenalización de las drogas que muestran que no necesariamente ese es el caso. Por ejemplo, en Portugal, en el 2001 se convirtió en el primer país en oficialmente, por ley, despenalizar el consumo de todas las drogas, incluyendo la cocaína y la heroína. La gente en su momento temía de que el consumo iba a dispararse en Portugal. Sin embargo, un estudio que publicamos en el Cato Institute por Glenn Greenwald hace un par de años encontró, abro comillas, que la despenalización no había tenido efectos adversos en las tasas de consumo de drogas en Portugal, las cuales se mantenían entre las más bajas de la Unión Europea. Sin embargo,
El consumo no aumentó, pero sí se vieron otros cambios en problemas relacionados a la drogadicción en ese país. Por ejemplo, la incidencia en el número de enfermedades transmitidas sexualmente y las muertes por sobredosis habían declinado significativamente. El porcentaje de usuarios de heroína que se inyectaba la droga cayó de un 45% antes de la despenalización a un 17%, y esto contribuyó a que las tasas de infección por VIH en Portugal también cayeran significativamente de un 56% a un 20% luego de la despenalización. Más interesante aún es que el número de drogadictos buscando ayuda oficial, buscando ser tratados, se triplicó durante del 2000 al 2008, a pesar de que el consumo no aumentó. Esto quiere decir que cuando usted remueve el estigma de criminalidad sobre los drogadictos, ellos tienen muchas ansias de buscar ayuda profesional. La experiencia de Portugal es muy valiosa, claramente, puesto que demuestra que leyes flexibles y leyes sensatas, sensibles en materia antidroga no necesariamente generan un disparo en las tasas de consumo. Sin embargo, hay que tener en cuenta un hándicap de esta política, y es que Portugal lo que hizo fue despenalizar el consumo, no legalizar. Legalizar es legalizar la producción, la venta, la distribución de drogas. Es más, si nosotros vemos en perspectiva lo que Estados Unidos hizo cuando implementó la prohibición en 1919, fue un régimen de despenalización. Usted podía consumir alcohol, sin embargo, no lo podía producir, no lo podía comercializar, no lo podía transportar. Entonces, si bien despenalizar es un paso en la dirección correcta, y es mejor tratar a los drogadictos como enfermos y no como criminales, solo la legalización brinda los beneficios de acabar con los problemas relacionados a la prohibición, como es la violencia, el crimen y la corrupción. Al legalizar las drogas, los gobiernos van a tener más control sobre el mercado de estupefacientes, podrán regular, podrán gravar la producción y venta de los narcóticos, como actualmente ocurre con el tabaco y con el alcohol. El dinero de estos impuestos puede ser utilizado para brindarle tratamiento a los adictos. Sin embargo, la mayor ventaja de la legalización, como dije anteriormente, es que ahuyentaría en gran medida, y si no que desaparecería del todo, a los elementos criminales que actualmente manejan el negocio de las drogas. Y esto, por supuesto, que tendría un impacto inmesurable sobre la violencia y la corrupción que azotan América Latina. Ningún proponente de la legalización de las drogas dice que esto es una pomada canaria, que esto es un silver bullet, o que esto es una panacea, que con esto ya se van a resolver todos los problemas relacionados con las drogas. Sin embargo, sí es una alternativa 1000 veces superior al actual enfoque de la prohibición. Así como la prohibición del alcohol fue un enfoque errado para el problema del alcoholismo, así la prohibición de las drogas es un enfoque errado para el problema de la drogadicción. Y esperemos de que, ojalá que el presidente guatemalteco tenga suerte en seguir promoviendo este debate. John Stuart Mill una vez dijo de que todo gran movimiento tiene que pasar por 3 etapas: el ridículo, la discusión y la implementación. A nivel político ya parece que hemos dejado los proponentes de la legalización de ser ridiculizados y ya estamos finalmente siendo debatidos de una manera seria. Ojalá que en no pocos años podamos ya estar implementando una política sensible como esta. Gracias.